¿Por qué la frontera tijuanense se convirtió en una plataforma de expresión musical? Cito a Priscila. A partir de la década de los 30, los bares y centros de diversión, o sea, prostíbulos y salones de baile, han sido uno de los principales sustentos económicos de Tijuana. Gracias a esto es que en los años 50 la frontera fue una plataforma de expresión musical, sobre todo para los grupos sociales afroamericanos marginados por el racismo que imperaban en el país vecino. No es casualidad, pues, que las influencias musicales que los jóvenes tijuaneses recibían venían de la cultura afroamericana, las cuales tenían una fuerte carga política que mostraba el lamento y el desacuerdo hacia su condición social. Así, los ritmos del jazz, el blues y el soul, bases de la música del rock y del rock and roll, se manifestaron directamente en sus creadores en la ciudad. Esta cita me parece muy importante porque aporta un contexto para entender de dónde surge bases. Perdón, le voy a dar un trago porque ya se me secó mucho. Sigo con la formación del grupo Los DJs. Este grupo se formó en 1957 y el nombre se deriva de cómo le decían los gabachos a Tijuana. Es una abreviación, TJ, que en inglés se pronuncia DJ. Es probable que los integrantes de esa banda de menores, una vez infiltrados en el ambiente de los cabarets, se hayan enfrentado a públicos difíciles, tal vez hostiles, pero por su fuerte o agresiva manera de tocar, en comparación a otros sonidos más ligeros, lograban captar la atención animando a los asistentes. Esta circunstancia abrió paso a una nueva época porque el guitarrista y su grupo empezaron a construir una relación directa con las audiencias basándose en otras formas de comunicación. Tenía que hacerse escuchar. Cito aquí a Batis. Tocábamos en fiestas y luego las convertíamos en conciertos porque, curiosamente, cuando nosotros tocábamos, por lo regular la gente se sentaba a escucharnos y vernos tocar. Era tal nuestra manera de actuar, gracias a Dios, porque es diferente nomás llegar y cumplir o tocar cancioncitas de la radio. Nuestra actuación es de virtuosismo, de estudio y de disciplina. Desde entonces tuvimos esa diferencia de ser músicos como de concierto y convertíamos las fiestas de 15 años en conciertos y pues les encantaba. Yo aquí veo un significativo antecedente histórico del origen y gestación del público del rock, que también es un remoto preliminar de la idea de concierto masivo. Cuando Javier participó a partir de 1967 en las audiciones musicales de la Alameda Central en la capital, concebidas para escuchar la música en primer plano y no como música de fondo mientras se da un paseo. Aquella escuela que estableció en la sala de su casa se extendió hacia otros espacios, ahora para enseñar a las audiencias a escuchar un tipo de música diferente. Para los que nos desenvolvemos en el ámbito de la gestión cultural, hay una pregunta constante acerca de cómo se forman los públicos. Y en este caso la pregunta específica es cómo empezó a formarse el público de rock. Esto que estoy contando que pasó con Javier Batis es un antecedente que hay que tomar en cuenta para hacer la historia de cómo se forman los públicos de rock. Y más adelante, cómo se forman los conciertos masivos de rock en México.
hay una creencia muy extendida actualmente que los conciertos masivos surgieron a partir de que vinieron artistas internacionales a México en el 91, pero no, esos conciertos ya tenían muchos años llevándose a cabo. Eso es lo que viene a continuación. Cabe apuntar, para captar mejor lo que implicó para Batis el haber escuchado blues por la radio, a la vez se consolidaba el establecimiento del blues fuera de su país de origen. O sea, mientras él escuchaba Radio Tijuana, algo estaba pasando en Inglaterra y en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba acotada su difusión, sobre todo por cuestiones raciales, lo cual orilló a fines de los años 50 a un conjunto de sus más notables exponentes a extender su radio de acción hacia el público europeo. Gozaron de un entusiasta recibimiento por parte de músicos ingleses, quienes a su vez crearon un movimiento propio, como Alexis Corner, Graham Bond, Chris Barber, Philip Davis y John Mayer, siendo Corner y Mayer los principales nexos con el rock. Como antecedente de este fenómeno de difusión, una de las teorías más aceptadas nos explica que las raíces culturales del blues son de ascendencia africana. Nació en el tránsito del siglo XIX al XX en el sur de Estados Unidos, en el delta del río Mississippi, cultivado como una forma de expresión y resistencia entre la gente de raza negra que sufría los estragos de la esclavitud. Su proceso de conformación, elaboración y aceptación social ocurrió de manera paulatina, expandiéndose del campo hacia las ciudades, Nueva York y Chicago principalmente. En los años 50, el blues se expandió hacia Europa cuando un numeroso grupo de músicos cruzó fronteras en busca de ambientes tolerantes, o sea, libres de racismo y más favorables económicamente. Esta es una historia más o menos conocida, porque también en Estados Unidos empezó a florecer renació el blues en Estados Unidos como consecuencia de lo que estaba pasando en Inglaterra, y de ahí músicos como Charlie Musselwhite, Paul Bunter, Bertrand Mahaly y muchos otros que favorecieron ese renacimiento allá, incluido el blues rock. Aquí lo que quiero recalcar es lo siguiente: Batis era de la misma generación que los mencionados en el párrafo anterior, cosa que yo creo no siempre se recalca. ¿Sí? O sea, eran contemporáneos. Afirmar que hizo algo similar en México, o sea, transmitir el blues en el contexto de la configuración del rock, no significa homologar las circunstancias. Solo establezco un paralelismo para resaltar que su itinerario pasó a ser una de las vías por las cuales se expandió el blues en esos años en casi todo el mundo. Esa expansión incluye, además de Tijuana, ciudades como Guadalajara y el entonces Distrito Federal. Esto nos da una idea realmente de la trascendencia del trabajo de Javier. Es muy importante. En 1963, a los 19 años, Javier Batis se trasladó a la capital como resultado de la resonancia local que tuvieron los DJs en Tijuana, amplificada por su participación en la Caravana Corona, concepto de gira creado por el empresario Ernesto Vallejo, con el cual presentaba a los artistas más populares en distintas ciudades. Así fue como los hermanos Tena, Waldo, Américo y Polo, fundadores de los Rebeldes del Rock, se enteraron de la existencia de un cantante excepcional que estaba llamando la atención en Tijuana, de nombre Javier Batis. Tuvieron la intención de integrarlo a su grupo ante la inminente salida de Johnny Laboriel, pero el plan no se cumplió. Sin embargo, cual solidarios padrinos, lo apoyaron dando el hospedaje en su casa mientras se establecía en otro lado, y luego le dieron trabajo en el Harlem, local de su propiedad. Esta anécdota también se
se repite mucho, es muy conocida, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero recalcar es que cuando Batis llega a la Ciudad de México, llega a una plataforma ya establecida, no llegó en blanco. Eso es lo que les voy a contar lo que sigue. En otras palabras, los hermanos Tena le brindaron a Batis una plataforma que impulsó su integración a la vida nocturna de la capital, tocando en cafés cantantes como el Fusa, el Plain Soleil y el mentado Harley. También en centros nocturnos como Los Globos, Champán Bogotá, Terraza Casino y otros. Todo esto hizo que Batis atrajera cada vez más a la prensa. Igual se presentó en los mismos foros y se promovió de manera similar a las agrupaciones de rock en español que más sobresalían en la industria del disco, tanto en películas como en programas de televisión, que luego fue Televisa. En dicho aspecto, el promocional, Batis no rompió con el patrón seguido por sus coetáneos. Cuando llegó a la capital ya existía una infraestructura en materia de producción discográfica, distribución y difusión de la que no podía prescindir. Se basó en ella porque estaba más avanzada que Tijuana. El rubro cultural marcó la diferencia, pero no con una ruptura o cambio brusco, sino con un movimiento evolutivo que formó parte importante de su formación. Y por otro, demostró que la progenitura del rock mexicano es colectiva, no individual. O sea, el rock no tiene un solo padre, tiene muchos. Por mucho que se haya jactado de haber hecho trizas el cuadro de esta corriente, lo cierto es que elaboró un lenguaje musical que sí tenía antecedentes. Esto es debido a que Rhythm and Blues ya era uno de los componentes del catálogo discográfico del rock en español, con canciones escritas y o interpretadas por distintos compositores, pero la diferencia es que para Javier era un elemento esencial, no más como pasaba con los conjuntos de la época.